Hola, soy Richard Smith del Centro Kuiper y autor de Amar a Dios con la mente. Este video trata sobre la importancia crítica de escuchar a Dios. Analizamos dos ejemplos en el Antiguo Testamento, Noé y Abraham, y consideramos un gran problema sobre escuchar a Dios hoy en día. La mente que ama a Dios descansa sobre el arrepentimiento, que es la condición necesaria para ser capaces de escuchar la voz de Dios. Las palabras del Señor son la única guía legítima para orientar nuestra interpretación de la realidad y aprender a relacionarnos con ella. Además, la escucha es una de las formas de expresar el temor del Señor y cultivar una mente que entienda. El Antiguo Testamento nos muestra que Dios se comunica con la humanidad y le transmite un vasto corpus de información. Por ejemplo, los imperativos oye y escucha se emplean más de 70 veces en el Antiguo Testamento. Consideremos ahora a Noé y Abraham que nos enseñaron a escuchar a Dios. Noé. Después de que el pecado llegó al mundo, el diagnóstico divino respecto de la condición humana era bastante mal. Para entender mejor la perspectiva de Dios en contexto, leemos a continuación el texto de Génesis 6:5 y versículos 11 a 13. Fíjense en las palabras y frases en color. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: He decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. La generación de Noé imaginaba nuevas oportunidades alternativas de expresar su depravación moral y su degeneración mental. Concibían un presente y un futuro apartados de Dios y de las normas que Él había establecido. Su forma de pensar la realidad presuponía la irrelevancia de Dios. Durante estos tiempos caóticos, Noé fue un destacado ejemplo del hombre que conoce a Dios. Permitió que las palabras de Dios definieran la realidad y actuó de manera acorde. Adecuó su conducta ética y su mentalidad para ceñirse a la ley de Dios. Escuchó al Señor antes que a la sociedad de su época. ¿Y por qué Noé escuchó la voz de Dios? Hebreos habla de él. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a su heredero de la justicia, que es según la fe. Ahora Abraham, el padre de la nación hebrea, fue uno de los pocos personajes de la Biblia
que obtuvo la aprobación de Dios por escucharlo y obedecerlo a lo largo de toda su vida. Yahvé testificó sobre él. Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. También Dios declaró sobre Abraham: yo le he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Le confió la tarea de transmitir la promesa de Dios a su descendencia y de constituir un ejemplo de virtud como patriarca fundador de la nación hebrea. Sin embargo, la obediencia a la voz de Dios conllevó grandes sacrificios por parte de Abraham y requirió mucha visión de su parte. Dejó atrás un afamado centro de cultura urbana, Ur de Babilonia, donde su familia servía a otros dioses. Se apartó de los beneficios sociales, políticos, económicos de la cultura pagana y tomó distancia de la civilización babilónica de su época para permitir que Dios se diera a conocer a través de él, fundando una nación, tomándola para sí. ¿Y por qué Abraham escuchó a la voz de Dios? Hebreos habla de él. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de las promesas, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y obstáculos actuales. ¿Cuál es la mayor distracción en nuestros días de escuchando a la voz de Dios? El teléfono smart y las redes sociales. ¿Sabes el tiempo promedio de uso del teléfono celular? A nivel mundial, el promedio es de 5 horas al día. Hagamos cálculos. 5 horas al día son 35 a la semana, 140 horas al mes, 1,680 horas al año y en 40 años, un total de 67,200. Imaginen explicarle esta pérdida de tiempo y energía mental cuando llegamos a las puertas del cielo. Los expertos nos dicen que la de nuestra generación es quizás la más ignorante bíblica y teológicamente desde se estableció la Iglesia hace 2000 años. La ignorancia voluntaria tampoco honra a Dios con nuestra mente. Debemos escuchar la voz de Dios. Si quieres saber más sobre escuchar a Dios, por favor lee mi libro, Amar a Dios con la mente, Lecciones desde el Antiguo Testamento.